Saludos a todos, bienvenidos a un capítulo más de Estado Natural Viajero. Continúo por Palitx explorando más de este gran parque. En esta ocasión les haré un breve recorrido por el entorno del lago para que aprecien algunos de esos edificios conservados en el tiempo, que hoy sirven de villas, hoteles y sitios de recreación. Sean todos ustedes bienvenidos. Saliendo de la gran terraza y dando un paseo por los senderos cerca de esta, se pueden ver otros edificios centenarios, bastante grandes, muy bonitos, que hoy cumplen una función de hoteles. Generalmente son de 4 estrellas y por su glamour, la noche en un lugar de estos oscila entre 90 a 130 euros, dependiendo, claro está, de la temporada del año. Los entornos están engalanados por jarrones azules de la cerámica Solnay. La entrada del hotel es sencilla, pero como pueden ver está en perfecto estado, además de poseer la mejor vista junto al frente del lago Palitx. Por ello seguiremos viendo algunos hoteles con ese toque antiguo que hoy son de gran demanda por el turismo que viene a este lugar buscando tranquilidad. En el sendero bordeando el lago avanzamos y encontramos una gran casa de madera. Es un sitio conocido como la Playa de Mujeres, lugar que por su forma de construcción tiene una gran historia por contar y que puedes entender si te explico cuál fue el motivo en el pasado, o si miras más de cerca este edificio que parece de un cuento de hadas, con una gran cantidad de detalles de arte popular. La historia cuenta que cuando el balneario de Palitx estaba muy desarrollado, se empezaron a construir los baños, allá en la primera mitad del siglo XX. En 1912 se construyó sobre el agua esta gran estructura de madera que antiguamente ocultaba a las bañistas de las miradas pícaras de los curiosos. Hoy en día la Playa de Mujeres es un café-bar donde podrá tomar su bebida favorita en la terraza, situada a solo 50 centímetros sobre el lago. En el momento de su construcción, la Playa de las Mujeres se construyó sobre pilares de madera, que luego fueron sustituidos por otros de hormigón. Vamos a sentarnos a tomar una pausa en un lugar digno de conocer. Pausa y les voy a mostrar. Este es el lago Palitx y estamos justo en lo que era la Playa de las Mujeres. Esta playa estaba a comienzos del siglo XX separada de la de los hombres. La de los hombres estaba mucho más abajo y era como un reducto, como lo pueden ver, muy cubierto. Voy a dar la vuelta lentamente y estaba cubierto. Entonces los hombres no podían ver cuando se cambiaban las mujeres, y las mujeres estaban aquí mientras los hombres estaban unos metros afuera. Pero esta era la playa de las mujeres, o lo que llaman lido, y este es el lago Palitx. Imagínense esto a comienzos del siglo XX, mujeres cambiándose aquí. Hoy es un bar donde se puede tomar una cerveza, un café, escuchar buena música y pasar la tarde leyendo un libro. Salgo de la antigua Playa de Mujeres, hoy convertido en un café-bar adaptado a los tiempos actuales, para seguir apreciando el impecable estado de los caminos, además de ver hoteles muy singulares. Se podría decir que son casitas de 2 o 3 plantas, bastante simpáticas, catalogadas como alojamientos boutique de 4 estrellas, al lado de un gran sendero que invita a caminarlo.
mientras se va sintiendo la calma del parque, escenario de actividades anuales como un festival de cine europeo que en julio concentra la atención de jóvenes realizadores que hacen sus primeros pinitos en el cine y que le dan una vitrina a este espacio de descanso en Serbia. Así, el clima suave y sano en Palić es ideal para el desarrollo del turismo deportivo, especialmente en verano cuando se siente una agradable brisa del bosque. Por la inclinación del suelo, la superficie del lago Palić tiene una de las mejores condiciones de Europa para practicar los deportes sobre el agua. Desde finales del siglo XIX se convirtió en escenario de eventos deportivos, remo, vela, natación, etc. Y en 1878 se fundó el primer club de tenis, deporte con gran implantación en la zona. No por casualidad, Serbia siempre ha tenido grandes tenistas entre los más destacados en el deporte blanco, como Novak Djokovic, quien con 37 años sigue en lo alto del escalafón de la ATP, Asociación de Tenistas Profesionales. En épocas de quietud, el parque lo aprovechan de forma genial, exhibiendo en esta oportunidad una serie de fotografías de los primeros semilleros deportivos que se dieron en esta zona, antes perteneciente a Hungría y hoy de Serbia, donde se aprecian deportes de fuerte arraigo local como el canotaje, el tenis y la esgrima, entre otros. Como curiosidad es que antes de que empezaran los Juegos Olímpicos en Atenas, en esta parte ya había una especie de juegos de este tipo, donde habían competencias por regiones, lo que destaca el alto espíritu deportivo aún vigente en Serbia. En Palić hay numerosas posibilidades de vacaciones activas, con carriles para ciclistas, pistas para correr, pistas de tenis, minigolf y minibolera. Aquí es posible practicar la pesca deportiva, montar a caballo, jugar voliplaya y durante la temporada de verano se puede disfrutar de 3 playas. La playa de mujeres, que es llamada Ženski Strand, que es una especie de puerto bar que acabamos de ver, o pueden ir a Muški Strand, que es la de los hombres, o la Plaza de la Arena. Por el lago se pueden dar paseos en lancha, en catamarán y practicar también la vela. Para los amantes de la naturaleza existen programas de observación de aves y foto safari. Además, para los amantes de deportes extremos pueden probar el desafío de volar en parapente a motor. En esta breve reseña me es imposible mostrarles todo lo que se puede hacer en Palić, ya que hay naturaleza, arquitectura, deporte y cultura, y esto se compara con otros centros veraniegos como Karlovy Vary en República Checa o Opatija en Croacia. Palić en Serbia es entonces el equivalente, con la diferencia de no ser tan reconocido en Europa. Cuando se trata de describir este parque, la mejor forma de hacerlo es que es una zona turística con bastantes contenidos para el visitante, ya que tiene aguas termales, salas de congreso, monumentos y una gastronomía de cocina húngara, serbia y croata. Y los vinos, además, que se producen en estas tierras son bastante apetecidos, con una variada oferta de alojamientos, más de 6 hoteles, todo ello dentro de un marco natural extraordinario por esta belleza y conservación. Ustedes en el canal han visto variedad de recorridos, y es que viajar no es correr de un lado a otro o tener gran cantidad de dinero para poder apreciar lugares, y eso con el canal es lo que quiero concientizar. Se puede viajar tranquilo apreciando ciudades, pueblos, calles y parques sin tener un gran patrimonio. Con un sencillo recorrido por este bello parque de Palić
termina un segundo capítulo dedicado a este lugar de ensueño. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero les haya gustado caminar y poderles transmitir las sensaciones de estar en este lugar. Sigo con los viajes así, a mi sencilla manera de conocer sitios ignorados por muchos. Reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.